Hola a todos, mi nombre es Verónica López y mi grupo está conformado por Janine Niño y Luis Hernández. Hoy vamos a hablar acerca del análisis de las normativas que aplican a este terreno. Como principal tenemos los datos del terreno. Tenemos un terreno de un área bruta de 64.964.17 metros cuadrados, la cual tiene un perímetro de 1.090.45 metros cuadrados. Si nos ponemos a revisar la zonificación, encontramos que este terreno se encuentra clasificado dentro de la clasificación R3, la cual establece que se pueden construir viviendas unifamiliares y bifamiliares dentro de este espacio. Pero existe una variante a esta norma, que es la que se encuentra en el artículo 60, la cual dice que siempre y cuando sean parcelas mayores de 800 a 1200 metros cuadrados, la cual aplica el terreno, se pueden construir viviendas multifamiliares aisladas, siempre y cuando sigan unos parámetros, como por ejemplo la parcela debe tener 30 metros de frente, la cual la tiene, y debe tener un área de ubicación de 30%, un área de construcción de 120%, y con respecto a los retiros debe tener 6 metros de retiro de frente y de laterales y fondo debe tener 4 metros. Por lo cual, sacando todos estos retiros, nos queda que el terreno tiene un área neta de 56.997.73 metros cuadrados, un porcentaje de ubicación de 17.099,31 metros cuadrados y un porcentaje de construcción de 68.397.27 metros cuadrados. Ok, correspondiente a esta norma tenemos que la densidad de población, según lo que establece la ordenanza de zonificación, es de 275 habitantes por hectáreas. Pero como ya sabemos, esta norma data del año 1976, lo cual puede sugerir que algunos datos que están dentro de ella son un poco obsoletos, por lo cual hemos llegado a un convenio entre los tutores y nosotros como grupo de establecer otra densidad de población más alta que nos beneficie más a la hora de construir y de las actividades que se puedan implementar dentro del sector. Entonces hemos utilizado una densidad de población de 410 habitantes por hectárea, la cual se va a utilizar a lo largo de todos los cálculos que se realicen más adelante. Con respecto a las siguientes normativas, a las que restan, tenemos las normativas ya establecidas del área R3, donde tenemos que las alturas deben ser máximo de 3 pisos. Esto aplica para viviendas unifamiliares y bifamiliares. Tenemos los estacionamientos, que debe ser uno por unidad de vivienda. Los voladizos establece que el de frente y fondo pueden ser cuerpos abiertos de planta alta no mayores a 1.5 metros. Los laterales pueden ser cuerpos cerrados desde 0,70 hasta 3 metros y estos no van a ser computables. También tenemos que para las edificaciones de uso multifamiliar mayores a 4 plantas deberían estar previstos los ascensores, pero esto no aplica en nuestro caso debido a que van a ser construcciones menores de 4 pisos, debido a que son construcciones de bajo costo y la implementación de un ascensor pues elevaría muchísimo los costos. También tenemos que los edificios multifamiliares que posean más de 8 unidades de vivienda deberán estar equipados con un área de juego para niños que nunca debe ser menor al 10%. Entonces, si nos ponemos a evaluar un poco el metraje de nuestros terrenos, tenemos que si corresponde al área bruto no debe ser menor a 6.496.41 metros cuadrados, y si nos vamos a lo que es el área neta no debe ser menor a 5.699.77 metros cuadrados. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco más a profundidad acerca de la densidad de población. Entonces, esto lo que nos va a decir es cuántas personas van a vivir aproximadamente dentro de nuestro conjunto residencial. Entonces, tenemos una densidad de población de 410 habitantes. Esta la vamos a multiplicar por el 5.7, que es la cantidad de hectáreas que tiene el terreno, y nos va a dar un número de habitantes de 2.337 habitantes, el cual vamos a dividir entre 5. ¿Por qué entre 5? Porque según la norma esa es la cantidad aproximada de miembros más familiares de una sola familia. Entonces esa división nos va a dar una cantidad de familias, lo cual nos da aproximadamente unas 468 familias, las cuales ahora vamos a ubicar dentro de los edificios. Entonces, aproximadamente un edificio básico deberá tener unas 16 familias aproximadamente. Entonces, 468 lo dividimos entre 16 y ahí tenemos la cantidad de edificios que necesitamos. La cuenta, o sea, la operación da 29.25 edificios, los cuales vamos a redondear entre 28 y 30.
40 edificios para tener un aproximado, ya que esto puede variar un poco dependiendo del diseño de cada uno. Entonces ahora nos vamos a lo que sería el área residencial aproximada. Hacemos un pequeño bosquejo de las áreas mínimas del edificio, nada más en área residencial, sin contar los estacionamientos que veremos más adelante. Entonces esto nos da un aproximado que por edificio se dan unos 437.8 metros cuadrados, los cuales vamos a redondear a 500 metros cuadrados, un poco para irnos más a la segura, porque de esto depende, de este cálculo depende de saber si nuestros edificios van a caber dentro del conjunto residencial, y vamos a utilizar los 500 metros cuadrados por edificio redondeado a un número mayor, lo vamos a multiplicar por 30, siempre vamos a irnos como que al número máximo para garantizar que sí entren de verdad, y esto nos va a dar unos 15.000 metros cuadrados, lo que efectivamente entran dentro de los 17.000 metros cuadrados que habíamos hablado anteriormente del porcentaje de ubicación. Adicional a esto, pues vamos a calcular lo que sería el área de estacionamiento, que serían unos 30 metros cuadrados contando el puesto de estacionamiento y de circulación. Estos 30 metros cuadrados lo vamos a multiplicar por 468, que serían el número de viviendas, y nos va a dar aproximadamente, nos va a dar 14.040 metros cuadrados destinados a estacionamiento. Esto no tiene nada que ver con el área de ubicación, ya que se puede poner afuera de esta. Entonces, los análisis de usos complementarios los seguimos utilizando con la densidad de población de 410 habitantes por hectárea. Utilizamos la tabla que nos da la normativa, que ya tiene unos porcentajes establecidos de cuánto debe ser, de cuánta área debe haber por la cantidad de habitantes, y nos arrojó los siguientes datos. De educación deben haber unos 3.454.2 metros cuadrados, de recreación, deportes específicamente, deben haber unos 3.021 metros cuadrados, de recreación, parques, deben haber unos 2.679 metros cuadrados, de comercio debe haber unos 1.653 metros cuadrados, de social debe haber unos 1.054 metros cuadrados, de área residencial una aproximada de 28.009.8 metros cuadrados, de vialidad unos 17.385 metros cuadrados, para un total de 57.256.5 metros cuadrados, lo cual da casi justo a nuestra área total del terreno, pero que más adelante vamos a ver si de verdad es necesaria la utilización o la implementación de todas estas áreas dentro del sector. En la primera franja puede verse el porcentaje que ocuparía cada uno de los servicios dentro de la totalidad del conjunto. Cabe mencionar que para este cálculo se tomaron los datos correspondientes a una densidad de población de 410 habitantes, ya que al tomar una densidad menor se arrojaba una ocupación de terreno muy baja, y esto sería una pérdida desde el punto de vista inmobiliario. En la segunda franja se puede ver el plano del terreno y muy a grosso modo una zonificación en manchas de las áreas que ocuparía cada uno de los servicios dentro del conjunto. Según el Plan Rector, artículo 4, número 2b, NC2, el tipo de comercio a incluirse en el conjunto debe ser de tipo comercio vecinal local, es decir, cierto tipo de locales que abastezcan las necesidades de los residentes. Ampliando lo estipulado en el Plan Rector, en la Ordenanza de Zonificación de San Cristóbal, en los artículos 12 y 13, se determina qué comercio es el admitido para el desarrollo, que pueden ser casa de abastos, panaderías pequeñas, fruterías, carnicerías, fuentes de soda, peluquerías, papelerías, entre otros. En conclusión, esto representa oportunidades de ingreso para el conjunto y al mismo tiempo satisface las necesidades de los residentes y de los vecinos. Según el Plan Rector, para nuevos desarrollos residenciales a partir de un mínimo de 1.500 habitantes, se requiere como servicio educacional básico una escuela para 360 alumnos y un preescolar para 120 alumnos, y espacio a razón de 8 metros cuadrados por persona para uso de servicios comunales como lo que son parques, deportes y otras actividades recreativas. A partir de estos datos se determinó y concluyó que debido a que en el contexto donde se encuentra ubicado el terreno se cuenta con escuela primaria y secundaria dentro del planteamiento, se puede prescindir o reducir al mínimo este uso, al igual que otros usos como lo son deportes y comercio. Con respecto a los cursos de agua en el terreno, existen dos cursos de agua, los cuales son nacientes intermitentes, por lo cual no representan un peligro para las futuras construcciones dentro del terreno. Debido a esto, no se implementó la norma de retiros de 25 metros de cada lado a partir del eje de cauce. Para el manejo adecuado de esta naciente se consultó el régimen jurídico de márgenes de agua de los cursos de agua dentro de las poligonales urbanas, una metodología para su clasificación y aprovechamiento urbanístico.
En este estudio se explica que este tipo de cursos de agua intermitentes pueden ser embaulados con el fin de que desemboquen en un área con restricciones de uso. También se menciona en dicho estudio que a fines de interés social pueden destinarse determinados usos a las áreas más cercanas a la naciente o sobre el embaulamiento. Al analizar la normativa se llegó a la conclusión que con fines de interés social las áreas más cercanas al embaulamiento pueden destinarse a usos que no impliquen ocupación permanente de los residentes. Siguiendo el análisis de la normativa desde una perspectiva ambiental, tenemos las disposiciones que dicta el Reglamento Parcial de la Ley Forestal de Suelos y Aguas sobre la repoblación. En ella encontramos lo referente a repoblación forestal, si en nuestros planteamientos debemos realizar la tala de algunas especies vegetales. A efectos de hacer cumplir esta normativa, una vez que adquirimos los permisos de deforestación y tala, los beneficiarios debemos tener en cuenta que la proporción es de 1 a 8. Por cada árbol que talemos debemos plantar 8, tomando en cuenta la especie, la altura, la distancia y el porcentaje de área intervenida, como lo observamos en los cuadros de los artículos 6 y 7. Además, esta normativa nos señala que nosotros como beneficiarios de estos permisos debemos asumir los trabajos de repoblación en áreas determinadas, ya sea del mismo proyecto o de áreas determinadas por el Ministerio del Ambiente, con especies autóctonas de la región, y solo podrán usarse especies exóticas con la permisología adecuada, emitida por el Ministerio del Ambiente a través del órgano del Servicio Autónomo Forestal Venezolano, debiendo seguir sus instrucciones a cabalidad para evitar sanciones y multas, establecidas en la Ley Penal del Ambiente. Por último, se estudió la normativa cuyo impacto para los proyectos no es solo en cuanto a la resistencia del sistema constructivo, sino para generar de alguna forma un impacto psicológico de confianza en el sistema para los futuros inversionistas y residentes. Esto debido a que por ser sistemas constructivos de bajo costo, muchas veces con materiales no convencionales, las personas pueden pensar que las condiciones del sistema pueden no ser seguras para habitar. Así que poder aplicar y contar con una normativa para edificaciones sismo resistente en este tipo de proyectos y en el caso de San Cristóbal, para cualquier proyecto es indispensable. Encontramos en la norma Covenin 1756-1/2001 que la ciudad de San Cristóbal se encuentra en una zona de alta peligrosidad sísmica nivel 5, susceptible a eventos telúricos, lo que nos obliga a aplicar criterios de diseño y constructivos que aseguren la integridad y resistencia de las edificaciones. En nuestro caso, para desarrollos de vivienda multifamiliar, esta norma nos integra en el grupo B2, que corresponde a un nivel de diseño alto ND3, el cual exige la máxima aplicación de criterios y requisitos adicionales para el diseño de zonas sísmicas contemplados en esta misma norma. A su vez, nos indica los tipos estructurales propuestos o recomendados para resistir movimientos telúricos, o los que funcionan mejor. Entre ellos se destacan los tipos 1, 2 y 3. En primer lugar, los pórticos vigacolumnas que tengan continuidad del eje hasta la fundación. En segundo lugar, la combinación entre el tipo 1 y el tipo 3, siempre y cuando mantenga los criterios de diseño ND3. Y el tercer tipo son los que se constituyen por elementos diagonalizados capaces de resistir las acciones sísmicas. Estos tipos de diseño no deben convertirse en una limitante al momento de conceptualizar y plantear nuestros sistemas constructivos. Simplemente son una herramienta que nos indica el nivel de diseño y resistencia que deben tener para asegurar la integridad y resistencia de la estructura y salvaguardar las vidas de los residentes, en caso de presentarse un evento sísmico en nuestra región. Es importante recordar que la normativa tiene ciertas exigencias en cuanto a los desarrollos de cualquier tipo en las ciudades, pero nos aportan directrices para el buen quehacer de los proyectos. En algunas encontramos que por su antigüedad están desactualizadas
pero aún así nos generan un marco o nos trazan un camino para el inicio de todo proyecto. Algunas estrictas, otras con algunas tolerancias, pero todas abocadas al desarrollo adecuado e integral de nuestra ciudad. Muchas gracias.